Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, aquí en su casa por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Como siempre, entre las 4 y las 5 llegamos hasta usted por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Puede participar continuamente con nosotros en el horario del programa, llamándonos al 73-256-1630. 73-256-1630, también enviándonos un mensaje vía WhatsApp al más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. Estamos en el facebook.com/canal 30 oficial y, por cierto, en nuestro renovado sitio web para que conozca todo lo que hacemos para y por ustedes, en la www.canal30.cl. Llegamos más lejos para estar más cerca. Y como cada semana tenemos la posibilidad de dialogar en nuestro espacio con una profesional del ámbito de la salud proveniente desde la Clínica San Javier para contextualizarnos sobre aquellos temas que evidentemente puedan ser causal de algún problema en su salud. Cómo evitarlo, cómo prevenirlo, cómo reconocerlo. En este caso queremos hablar del síndrome del intestino irritable, que no es lo mismo que el colon irritable, pero tienen un vínculo que de igual manera los va uniendo. Vamos a conocer detalles de esto y mucho más junto a nuestra invitada de hoy, la nutricionista de este establecimiento médico loncomillano, Javiera González. Javiera, gracias por acompañarnos. Gracias, José. Gracias a ustedes por la instancia, más que nada, para poder educar a la población sobre estas temáticas intestinales, sobre todo que reconozcan la sintomatología que prevalece en el colon irritable, que como tú decías, no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Lo que era distinto es el SIBO, pero colon irritable o síndrome intestino irritable es lo mismo, ¿ya? Para que lo reconozcamos. Hay un vínculo muy fuerte respecto de una patología que en los últimos años se ha complejizado bastante, sobre todo en una región como la nuestra. El cáncer gastrointestinal es uno de los que tiene la mayor causal de decesos en la región, y por lo mismo ir reconociendo algunas patologías que pueden entenderse como subyacentes, pueden alertar también para comenzar a tomar decisiones. Muchas veces la gente, por costumbre y pasa en todos lados, reacciona y acude a un especialista cuando ya hay una dolencia, y muchas veces esa dolencia es la última etapa y ya no es mucho lo que se puede hacer. Pero ¿cómo podemos entender el síndrome de intestino irritable? ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, el síndrome de intestino irritable, también llamado colon irritable, es una alteración en el funcionamiento normal del intestino. Cuando hablamos de una alteración en el funcionamiento, hablamos también de una alteración en la motilidad, o sea, en los movimientos intestinales, como también en las funciones secretoras de enzimas que nos ayudan a digerir y absorber obviamente bien los alimentos, ¿ya? Entonces, esta alteración es notoria en el síndrome de intestino irritable, alteración en motilidad y también en las funciones secretorias, ¿ya? Ahora, se desconoce la prevalencia exacta aquí en Chile, pero se sabe que a nivel mundial es aproximadamente del 7 al 20%, lo cual es bastante, ¿ya? La causa propiamente tal no se conoce, ya aún es desconocido como la causa del síndrome de intestino irritable, pero hay algunas hipótesis. Por ejemplo, el eje intestino-cerebro. Sabemos que nuestro sistema nervioso está muy conectado con nuestro intestino gracias al sistema nervioso entérico, ¿ya? Que antes se creía que era una conexión unidireccional, o sea que solamente el cerebro estaba conectado con el intestino, y ahora se sabe que no, que viceversa también. O sea, un paciente que sufre de estrés, depresión, ansiedad, puede tener colon irritable, y un paciente que tiene colon irritable también es más propenso a tener estrés, ansiedad, depresión, por ejemplo. ¿Ya? O sea, una cosa llevaría a la otra. Exacto, están bidireccionalmente conectados, ¿ya? Otra causa también la microbiota intestinal, ¿ya? Esto se desconoce si es causa o consecuencia. La microbiota intestinal sabemos que es la comunidad de bacterias que viven en el colon, ¿ya? Y se ve alterada en los pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿ya? Otra de las causas puede ser también con respecto a la alimentación. Sabemos que hoy en día estamos consumiendo demasiados procesados, baja cantidad de fibra, y eso también puede ser alguna de las causas, ¿ya? Entonces, por ahí se conoce alguna de las causas, y claro, cuando hablamos de herencia, que también puede ser una causa, no hablamos de herencia netamente genética, ¿ya? Sino que también hablamos como una herencia de cómo nuestros padres nos enseñaron a gestionar nuestro estrés, a cómo nos enseñaron a alimentarnos, ya que tiene que ver con un factor externo, ¿ya? O sea, muchas veces una carencia emocional podría incluso detonar una problemática como esta. Está conectado, ¿ya? Pero no se sabe específicamente la causa, no se sabe si es causa o consecuencia de,
¿ya? Pero sí sabemos el tratamiento y cómo reconocerlo a través de la sintomatología, ¿ya? Por ejemplo, la sintomatología muy característica en el síndrome de intestino irritable es respecto a la inflamación intestinal, o sea, nos sentimos muy hinchaditos durante el día, dependiendo de lo que comamos nos sentimos hinchaditos, una hinchazón que en realidad nos dificulta la calidad de vida y las actividades de la vida diaria. También tenemos alteraciones en las deposiciones, o sea, a veces podemos tener diarrea, constipación, incluso a veces se va alternando. Tenemos periodos de constipación como también periodos de diarrea, incluso normal a veces, ¿ya? También a veces muchos gases, tanto eructos, flatulencias, ¿cierto? Dolor también, a veces reflujo, ¿ya? Entonces, es importante saber que esta característica es muy notoria también en otras patologías intestinales, ¿cierto? Como puede ser en el SIBO, como puede ser en la diverticulitis, como puede ser en enfermedad inflamatoria intestinal, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿ya? Cáncer gástrico también. Es una sintomatología muy característica de muchas patologías intestinales. Entonces a veces el paciente piensa que tiene colon irritable, pero en realidad puede que esté escondiendo otras patologías. Entonces, para diagnosticar el colon irritable es muy necesario primero descartar estas patologías que acabo de mencionar, para obviamente descartar que podamos tener algo más grave y obviamente enfocarnos en lo que es el colon irritable. Perfecto, nos queda bastante clara la explicación que nos va a permitir ir reconociendo algunas materias asociadas justamente en términos de sintomatología, es decir, al margen del consumo de legumbres o verduras que podrían traer consigo alguna hinchazón, Claro. Naturalmente que hay otros problemas que eventualmente podrían quedar al descubierto si se realiza una pesquisa oportuna. En este sentido, ¿cuán importante es que las personas acudan a un especialista apenas tengan algún indicador que demuestre de que algo quizás no está funcionando de la mejor manera? Claro, primero que todo es importante mencionar que para la gente es como tabú hablar de la sintomatología intestinal. O sea, no es algo que nosotros nos sentemos en la mesa a hablar de cómo nos sentimos gastrointestinalmente, Claro. ¿cierto? Entonces es tema tabú. Es tema tabú decir que uno está constipado, que pasa hinchado, ¿ya? Entonces es importante que la gente no normalice esta sintomatología, acuda a médico para poder descartar estas patologías que mencioné antes, como también descartar el síndrome de intestino irritable, ¿ya? Y si hay síndrome de intestino irritable, tratarlo, porque hay tratamiento nutricional para eso, que es lo más importante. Antes de entrar al tratamiento nutricional, evidentemente por el ritmo de vida que uno lleva, puede preferir el consumo de ciertos productos que se van complementando en la vida cotidiana: café, cigarrillos, bebidas energéticas, comida rápida muchas veces, porque no hay tiempo para preparar un gran almuerzo, una cazuela nutritiva o algo desde otra mirada. ¿Estas cuestiones ya planteadas podrían ser también algún factor que acentúe este tipo de sintomatologías? Por supuesto que sí. Estamos insertos ahora en una sociedad que nos involucra mucho en los alimentos ultraprocesados, ¿ya? ¿Cómo saber si un alimento es ultraprocesado? Es que tiene una cantidad máxima de ingredientes, 15, 20 ingredientes. La gente lee esa cantidad de ingredientes y no entiende nada de lo que dice. Entonces es un ultraprocesado, ¿ya? Y claro, por el ritmo de vida hemos disminuido la actividad física, que también nos ayuda a los movimientos intestinales, ¿ya? Y también hemos disminuido la cantidad de fibra por la dieta, ¿ya? Y claro, es un gatillante. Se sabe que el alcohol hace que se altere la microbiota intestinal, el tabaco también, los ultraprocesados también alteran la microbiota intestinal, teniendo un perfil más inflamatorio en el organismo. Y con respecto a lo ultraprocesado, quiero hacer hincapié sobre todo en estos alimentos light o alimentos reducidos en azúcar, ¿ya? Porque desde que empezó esta ley 20.606 de los sellos altos en, la industria alimentaria ha intervenido de tal forma en los alimentos para no tener estos sellos, que le meten endulzantes, pero a destajo, sí. ¿ya? Uno de esos endulzantes son sorbitol, manitol, que vamos a hablar también cuando hablemos del tratamiento, y esta cantidad que le agregan de estos endulzantes, que claro, tienen un bajo aporte calórico, pero un alto poder de dulzor, entonces la gente lo consume, sobre todo para los niños, porque son light, pero resulta que esa cantidad de endulzantes que le agregan a estos procesados son totalmente poco digeribles para el organismo, nadie los digiere. Ni siquiera tú, ni yo, ni nadie, ni siquiera, obviamente, personas con síndrome de intestino irritable, mucho menos, ¿ya? Entonces, ahora se ha visto mucha prevalencia de patologías intestinales en niños, que no debiera haber. Y es porque, claro, las mamás prefieren, obviamente, comprar estos alimentos light o reducidos en azúcar, pensando que son mucho más saludables y en realidad no alteran mucho el funcionamiento de nuestro intestino. O sea, todo esto podría resultar ser, a vista de un consumidor habitual, un resultado engañoso en términos de aporte nutricional
y también respecto de lo que significaría la disminución de los azúcares en el cuerpo, manteniendo probablemente altos los indicadores asociados a diabetes o hipertensión incluso, claro. Lo que también lo podemos linkear con este informe que entregó hace un par de semanas la OMS, que causó gran controversia ante la opinión pública respecto de aquellos endulzantes como la sucralosa o la stevia, que han sido históricamente ocupados, la sacarina, para tratar de reemplazar al azúcar, pero que en el fondo, en vez de hacernos un favor, nos terminan generando un perjuicio, ¿no? Exacto, sobre todo estos que terminan en ol, que son el sorbitol, manitol que mencionaba, y otros que también le agregan de forma artificial a los alimentos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre a mis pacientes les enseño a leer el etiquetado, que el conocimiento es poder, y es importante que ellos nunca se fijen en la carátula que les vende el producto, que es solamente marketing, ¿cierto? En la tablita que me aporta calorías, grasa, ya. Siempre leer la lista de ingredientes, eso es lo que me dice la calidad del producto y de qué está hecho. Hay un producto que se ha popularizado bastante para endulzar. Nos vamos a salir un poquito del marco, pero, ¿sí? Pero volvemos. Preguntas. La lulosa. La lulosa, no hay ningún problema en realidad con la lulosa. O sea, lo importante de los endulzantes es que siempre estén guiados sobre todo por un profesional de la salud, en este caso los nutricionistas, ¿ya? Porque como lo decía la OMS, si bien, ahí yo soy controversial en lo que dice, porque si bien los endulzantes nos ayudan a reducir el aporte calórico, sobre todo del azúcar, que antes quizás lo consumíamos a destajo, ahora lo controlamos con el endulzante. Sin embargo, se sabe que el exceso de endulzante altera la microbiota intestinal. ¿Ya? Y obviamente nos genera ahí algún efecto en el sistema nervioso, porque nos acostumbramos a sabores más dulces, y la idea es que no, que acostumbremos el paladar a sabores un poquito más neutros, que no lo acostumbremos a cosas ni tan dulces ni tan saladas. O sea, ¿no sería pecaminoso consumir alulosa en reemplazo del azúcar? No hay problema, pero ojalá que sea guiado por un nutricionista y obviamente ver alternativas y ver si es necesario realmente que sea tan dulce el alimento. Sin duda. Bueno, claro. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro, sí. Indefectiblemente. Ahora, tú lo decías, Javiera, la microbiota intestinal hay que saber cuidarla para evitar también consecuencias, como por ejemplo esta problemática que es el síndrome de intestino o colon irritable. Nutricionalmente, ¿cómo se puede controlar? El síndrome de intestino irritable, se sabe, esto ha evolucionado con los años también. Las nutricionistas antes, cuando el paciente llegaba con un diagnóstico de colon irritable, al principio se le restringía la lactosa, por ejemplo. Después avanzaban a un régimen sin residuos, que eliminaban la fibra, ahí variaban, liviana, dieta liviana. Ahora se sabe que el tratamiento nutricional para el síndrome de intestino irritable es la alimentación baja en FODMAPs, ¿ya? Que es un protocolo al fin y al cabo, no es solo una dieta que el paciente va a llevar para siempre, ¿ya? Este protocolo consta de restringir al paciente de unos azúcares, ya que vienen naturalmente en los alimentos o también añadidos por la industria alimentaria, y son azúcares que requieren un trabajo mayor intestinal para ser digeridos. O sea, no se digieren por completo en el intestino delgado, llegan al colon y aquí la fermentación de las bacterias hacen la digestión, ya a través de la fermentación. Ahora, en un paciente con síndrome de intestino irritable, esta fermentación que genera malestar, dolor, alteraciones en las deposiciones, entonces se restringen los FODMAPs, pero por un periodo acotado solamente, hasta que baje la inflamación y el malestar del paciente. Luego de eso se reincorporan. ¿Para qué? Para evaluar la tolerancia del paciente y evaluar si es que él es intolerante a la lactosa, los fructanos que están en el ajo, la cebolla, el trigo, por ejemplo, a galactoligosacáridos que están en las legumbres, por ejemplo, también a los polioles que hablábamos del sorbitol, manitol, ya, que si bien están naturalmente en algunos alimentos como palta, coliflor, cereza, los de la industria alimentaria son artificiales y están añadidos de una forma mucho mayor, por eso no se digieren, ¿ya? Y es importante evaluar la tolerancia de los pacientes para que no estén por siempre con esta dieta baja en FODMAPs. ¿Por qué? Porque a los FODMAPs también se les llama prebióticos naturales. O sea, es el alimento de la bacteria que vive en el colon, y si la bacteria que está en el colon, las millones y millones de bacterias que viven aquí en el colon no se alimentan, vamos a tener alteraciones en la microbiota intestinal de igual forma a largo plazo o a corto plazo, ¿ya? Entonces, ¿hay un periodo, Javiera, disculpa, de mayor prevalencia de problemas asociados al síndrome de intestino irritable? ¿Hay algún rango etario donde esto se manifieste con mayor claridad, donde haya que poner el acento? ¿Se ha adelantado considerando de que tenemos un par de años perdidos en el tiempo, producto del confinamiento por la pandemia del COVID-19 que fue prevalente en todo el mundo? Hubo 2 años, 1, a veces 3, esto lo iremos notando, pero ya se ha percibido desde que se libró el periodo de confinamiento,
de que hay muchos tratamientos en retraso y hay algunos indicadores que pueden estar un poquito alterados, los cuales se van a ir normalizando con el paso del tiempo. Pero hay un periodo de la vida donde se note más un mayor riesgo de generar intestino irritable. Bueno, se sabe que si bien las cifras aquí en Chile no están, son más bien a nivel mundial, que como decías del 7 al 20% aproximadamente, se sabe que se diagnostica principalmente antes de los 40 años. Y el síndrome de intestino irritable es más prevalente en mujeres que en hombres. ¿Más en mujeres que en hombres? Más en mujeres ¿Y por qué? que en hombres. Bueno, yo me imagino que es principalmente por factores de estrés, puede ser... Ay, en realidad, como no se conoce bien la causa del síndrome de intestino irritable, no podríamos decir por qué en mujer y por qué en hombres, no. Sin embargo, ahora estamos viendo producto de la industria alimentaria, cómo nos estamos alimentando, más que nada como el patrón alimentario que tenemos hoy en día, sintomatología parecida al síndrome de intestino irritable en niños. Entonces, si bien no están las cifras, es importante que cuidemos la salud intestinal y no normalicemos esta sintomatología. ¿Ya? Ese es como el llamado. En niños probablemente por... asociado a la obesidad. Asociado a la obesidad, claro, hay muchas patologías en sí que se ha visto que tienen una asociación con alteración en la microbiota. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, fibromialgia, artritis, por ejemplo, un montón de patologías asociadas con alteración de la microbiota que no se sabe si es causa o consecuencia de la patología, claro, pero se ha visto. ¿Ya? Y ahora producto, como decía, de la alimentación que se tiene hoy en día y cómo se está alimentando a los niños, que se piensa que quizás darle algo light o reducido en azúcar es mejor, en realidad puede ser un arma de doble filo. Sí, porque ya prácticamente queda en los archivos de la memoria únicamente ver a los niños jugando en la calle y eso también ha influenciado producto de este aparatito que tengo en mi mano, el teléfono, ¿no? Exacto. Y los ritmos han cambiado, las formas de vida han cambiado, la crianza ha cambiado. Como hablábamos al principio, el estrés está muy relacionado con las alteraciones intestinales. Sabemos que en la pandemia los niveles de estrés y la salud mental se vio muy deteriorada. Entonces, claro, puede ser un factor que ahora esté contribuyendo mucho más a que haya mayor prevalencia del síndrome de intestino irritable acá. No hay cifras concretas, pero sí algunas estimaciones. Sí, en Sudamérica se ha visto que aproximadamente el 17,5%, pero yo creo que esto bien. ¿Habrá un momento donde se pueda normalizar y estabilizar esto? Cuando acudamos a médicos, eso es lo importante, que no normalicemos la sintomatología para que podamos tener un diagnóstico certero de lo que tengamos, no nos estemos restringiendo los alimentos porque sí, porque esto nos puede llevar a más complicaciones, ¿cierto? Y entender que hay tratamiento nutricional para esto. Javiera, te lo pregunto porque en una zona como esta, San Javier, Villalegre, campo, tradiciones culinarias que están cargadas al condimento, naturalmente que uno pensaría que en la comunidad de por aquí sería más susceptible a padecer alguna problemática como esta. ¿Hay alguna injerencia? Sería más susceptible en el caso de que no lleváramos una alimentación variada, equilibrada, suficiente, ya que cuando hablo de variedad, que es lo que más destaco siempre en los pacientes, es que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados al asadito. Hace una gran diferencia comer el asadito con verdura, una gran diferencia. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, ¿cierto? Va a disminuir la absorción de ciertos compuestos que son inflamatorios de la carne, sobre todo de la carne asada, ¿ya? Entonces, el hecho de tener una alimentación variada, rica en legumbres a la semana, de otras carnes también, como pescado, por ejemplo, mucha variedad de verduras, frutos secos, semillas, sobre todo que algo que muy poco se consume, por lo menos yo lo he visto en los pacientes, muy poco se consume semilla y frutos secos, va a ser una gran diferencia. No es necesario enfocarnos tanto en qué sacar de la alimentación, sino enfocarnos mucho en qué agregar en la alimentación, que en este caso son los alimentos que mencioné recién. ¿Se puede cambiar un poquito esa conducta, considerando que la inflación ha afectado también el acceso a ciertos productos que podrían ser bastante útiles para el control nutricional de las personas? Es que más que nada los alimentos procesados son mucho más caros que los alimentos naturales. Si nosotros vamos a la feria, la verdad es que nos sale mucho más barato que ir al supermercado, ¿ya? Entonces hay que verlo por ahí. Sí, lo ideal es que siempre nuestra alimentación no sea en base a alimentos procesados. Ojalá sea lo más natural posible y aquellos alimentos que sean parte de la dieta diaria y sean procesados, es importante ver los ingredientes para asegurarnos que no sea tan procesado lo que consumimos de forma diaria. Dejar la hamburguesa y volver al caldo, en el fondo. O sea, es que una hamburguesita, una pizza, un completito, tenemos que considerar que no es malo si es que lo mantenemos en equilibrio. Es importante entender el rol emocional que juega la nutrición también, el rol social, y es válido también. Si la nutrición no es solamente para nutrirnos, también necesitamos celebrar, compartir, ¿cierto? Y ese rol es válido. Es parte del goce del ambiente. Y eso nos ayuda a la salud mental y si no la cuidamos, vamos a tener alteraciones ahí. Pero no abusar. No abusar, exactamente, en equilibrio. Sin duda.
Cuando hablas de microbiota intestinal, ¿a qué te refieres? ¿Por qué es tan importante, Javiera, poder conservar la microbiota intestinal? Desarrollemos, por favor. Ya, la microbiota, así como definición, es el conjunto de bacterias que han coevolucionado a través de la historia con nosotros. ¿Ya? Nosotros tenemos comunidades de bacterias, también de hongos, virus, que viven en diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos microbiota de la piel, microbiota oral, microbiota urogenital, microbiota pulmonar y microbiota intestinal, o también llamada flora intestinal antes. Antes se llamaba así, ahora sí. Es microbiota intestinal. De esa microbiota que hablo, de la comunidad de bacterias que ha coevolucionado con nosotros a través de la historia, el 99,9% se localiza en el colon. ¿Ya? Okay. Y es tan importante que incluso la literatura lo ha descrito como un órgano más, que es importante cuidarlo, al igual como cuidamos el corazón, el hígado, ¿cierto? Hay que cuidar la microbiota también. Y por eso también hay que cambiar mucho la conducta nutricional para favorecer el correcto funcionamiento de la microbiota, porque cumple demasiadas funciones. Partiendo porque nos ayuda a digerir bien los alimentos, ¿cierto? Ya sabemos que podemos tener síndrome de intestino irritable si no cuidamos bien la microbiota, ¿ya? También nos ayuda a tener un buen patrón defecatorio, o sea, que no tengamos tanta diarrea, que nuestra caquita salga normal, ¿ya? También tiene un rol en el sistema inmune, porque gracias a una buena comunidad de bacterias que viven en el colon, cuidamos la barrera intestinal y evitamos que entren toxinas al organismo. ¿Ya? Esa es la barrera intestinal que se le llama. Y si la microbiota está alterada, obviamente nuestra barrera intestinal también lo va a estar. Y por otro lado también tenemos el rol de neurotransmisores. Ya no sé si alguna vez has escuchado de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, del bienestar. El 90% de la serotonina es liberada en el colon. Entonces, eso hablábamos de que pacientes que tienen alteraciones en la microbiota son más propensos a tener estrés, a tener depresión, ansiedad, ¿ya? Y viceversa también. Correcto. Entonces es sumamente importante cuidarla, gracias a la fermentación, por ejemplo, que yo te mencionaba de los food maps, que son estos azúcares poco digeribles por el organismo que llegan al colon aquí a fermentar por las bacterias. Gracias a esa fermentación, que es muy natural y esperable que ocurra, esta fermentación libera unos metabolitos que son anticancerígenos, antiinflamatorios, como el butirato, ¿ya? Que es necesario mantener esa fermentación, obviamente no en cantidades muy elevadas, que lo pueden hacer estos agregados, estos aditivos de los alimentos procesados, pero sí de la alimentación natural que podemos tener de fruta y verdura. O sea, una buena salud nutricional podría ayudar incluso a una mejor salud mental. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hipócrates lo dijo, de hecho, que todas las patologías comienzan en el colon, por eso es tan importante cuidarlo. Javiera, hay un término que muchas veces es poco conocido, yo creo que para la mayoría es completamente desconocido, el SIBO. El SIBO, ¿Qué es el SIBO? ¿Cuáles son las causas del SIBO? Bueno, el SIBO es, claro, hoy en día se ha considerado prácticamente una epidemia, ¿ya? El SIBO significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿ya? Antes, no es que antes no haya existido, sino que antes quizás no se diagnosticaba, ¿ya? Y como veíamos, como el síndrome de intestino irritable tiene una sintomatología muy parecida al SIBO, que lo vamos a mencionar, pero el SIBO es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Nuestro cuerpo se regula de tal forma que no debieran haber grandes comunidades de bacterias viviendo en el intestino delgado, porque viven en el colon, ¿cierto? En la microbiota intestinal del colon. Pero por algunas causas que también se desconocen ya, que puede ser alteración en la motilidad intestinal, como en el síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Pueden ir de la manito, o sea, un paciente con síndrome de intestino irritable puede tener SIBO, ya. Un paciente que tiene daño cerebral, que va a tener alteración en la motilidad intestinal también puede tener SIBO. Pacientes que se han sacado la vesícula biliar son propensos a tener SIBO, pacientes que fuman son propensos a tener SIBO, pacientes diabéticos también, ¿ya? No se conoce muy bien la causa, ¿ya? Pero se sabe que estas condiciones son más propensos a tener SIBO, ya que es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Y cómo se puede tratar? Bueno, primero se diagnostica a través del test de aire expirado. Ya, test de aire expirado con lactulusa, el paciente debe beber una cierta cantidad de un azúcar que es poco digerible, ¿ya? Y como hay una gran comunidad de bacterias que ahora está viviendo en el intestino delgado donde no debiera estar, va a haber una gran fermentación, una gran cantidad de liberación de gases de metano, hidrógeno por la boca, ¿ya? Este examen de test de aire expirado, afortunadamente ahora lo estamos realizando en San Javier, en la clínica San Javier, ¿ya? Antes se realizaba solamente en Santiago, Concepción, ahora para la facilidad de la comunidad lo estamos realizando acá en la clínica San Javier, ¿ya? Entonces esto nos ha ayudado mucho al diagnóstico de los pacientes, porque muchas veces están muchos años con este diagnóstico de síndrome de intestino irritable, cuando puede ser SIBO y tiene tratamiento, como mencionaba.
Entonces el tratamiento para el SIBO, como es una gran comunidad de bacterias que está desafortunadamente viviendo en el intestino delgado, se trata con antibióticos, ¿ya? Y al igual que el síndrome de intestino irritable, se disminuyen estos azúcares, la dieta baja en FODMAP, se disminuye estos azúcares que fermentan, porque obviamente van a estar fermentando en gran cantidad en el intestino delgado donde no debiera haber. Entonces, la alimentación baja en FODMAP se hace tanto para el SIBO como para el intestino irritable, a diferencia que en el SIBO generalmente los pacientes después de su tratamiento antibiótico, su dieta baja en FODMAPs, empiezan a tolerar muy bien los alimentos. A diferencia en el síndrome de intestino irritable, que una vez que se restringen los FODMAPs, que es para bajar la inflamación, al reintroducir vamos conociendo intolerancias. Ya, intolerancia a la lactosa, a la fructosa, como mencionaba, a los polioles, fructanos, etcétera, etcétera. Por eso es importante reincorporar. Ahora, ¿cómo se van reconociendo sus síntomas también? Claro, los síntomas del SIBO son muy parecidos al síndrome de intestino irritable. Ya hablamos de distensión abdominal frecuente, dolor, fatiga, náuseas, por ejemplo, alteración en el patrón defecatorio, puede haber diarrea, si es que es un SIBO con mayor cantidad de gases de hidrógeno, puede haber constipación, si es que es un SIBO con mayor cantidad de gases de metano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso voy que esta sintomatología es muy marcada en la mayoría de patologías intestinales. O sea, no hay que abusar tampoco del antiácido. Exacto, ¿por qué? Porque el antiácido podría decir que neutraliza el pH ácido de nuestro estómago, y ese pH ácido de nuestro estómago es la primera barrera contra patógenos. Entonces, si abusamos demasiado, obviamente van a pasar estos patógenos y podemos tener mayor sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Bueno, y el sobreabuso, sobreconsumo de antiácido también puede develar o dar cuenta de que algo no está funcionando, y por lo mismo es importante que un paciente acuda a la brevedad posible a un especialista. Exacto. Y también hay recomendaciones nutricionales, como también en el cambio del estilo de vida, para que puedan evitar este reflujo o acidez que puedan tener. Javiera, ya sobre el final, porque nos va quedando poco tiempo, ¿cuáles son los consejos que tú entregarías a la comunidad para que mantengan un colon sano y de esta manera también tratar de evitar consecuencias que a la larga pueden desencadenar otro tipo de problemas o incluso ser un elemento que pueda incidir en el ocasionamiento de algún padecimiento más grave como un cáncer, quizá? Exacto, ya sabemos que la microbiota intestinal está relacionada con muchas patologías crónicas, patologías metabólicas, por eso es muy importante cuidarlo, y la alimentación aquí juega un rol fundamental. Es necesario tener un buen consumo de prebióticos, ya que son estos alimentos ricos en fibra, estos FODMAPs que hablaba al principio, ya que son el ajo, cebolla, cierto, variedad de verduras, de frutas en general, granos integrales, semillas, frutos secos, ¿ya? Esos son los prebióticos, la fibra natural que nosotros vamos a estar involucrando en la alimentación. Pero pasa que los pacientes a veces no toleran las legumbres, no toleran el ajo, no toleran la cebolla y lo normalizan. La idea es no normalizar esa sintomatología, ¿cierto? Para poder tener una alimentación un poco más variada, ¿ya? Y lo otro es el consumo de probióticos. Los probióticos son las cepas bacterianas vivas que nosotros vamos a introducir en la alimentación, que puede ser en forma de cápsulas que los receta ahí el médico, la nutricionista, ¿ya? O también puede ser por alimentos fermentados, como tenemos el chucrut, la kombucha, por ejemplo, el yogur de pajarito muy consumido también. Esos son alimentos probióticos que tienen cepas bacterianas vivas, ¿ya? Y obviamente alejarnos un poquito de todos estos hábitos que son un poco dañinos para la microbiota intestinal, que es fumar, ¿cierto? También abusar del alcohol, porque altera la barrera intestinal, ¿ya? Y también aumentar la actividad física, porque esto va a ayudar a nuestros movimientos intestinales, ¿ya? Por otro lado, también es importante no abusar de los antibióticos, que muchas veces se hace. Nosotros tenemos una pequeña gripe y ¿qué hacemos? Amoxicilina o cualquier antibiótico que podamos tener. Y los antibióticos, bueno, como el mismo nombre lo dice, mata bacterias, y no mata solamente bacterias malas, sino que también las bacterias buenas que tenemos en el colon. Con todo, con todo, exactamente. Y eso hay que restaurarlo después también, porque si no viene este abuso de consumo de antibióticos y más sintomatología, más sintomatología. Uno ve divulgados en los medios o a veces en algún establecimiento comercial estos típicos productos chamito, uno al día, ¿sirven de algo? No, la verdad, así como probiótico propiamente tal, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los probióticos en realidad son una comunidad más grande de bacterias que debemos ingerir para que pueda
jugar ahí un rol específico en la microbiota, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan, yo prefiero que obviamente sea quizás en cápsulas recetado por el nutricionista o el médico, de acuerdo a la patología que tenga el paciente, porque no todos sirven, ¿ya? O acudir a estos alimentos fermentados, ¿ya? A menos de que estos alimentos que son más procesados vengan con una cantidad específica que se mencione de cuántas bacterias tienen y cuáles son. Y lo más importante, acudir a un especialista, como en este caso es el tuyo en la Clínica San Javier. Exactamente. Javiera, muchas gracias por tu tiempo y cortesía con nosotros hoy. Gracias a ti, José, por la instancia. Muy amable. Javiera González, nutricionista de la Clínica San Javier, que nos ha entregado varias recomendaciones y sugerencias para poder ir integrando a objeto de alcanzar un mejor estándar en nuestra calidad nutricional, donde muchos productos los podemos encontrar a un costo mucho más bajo acudiendo a la clásica feria o verdulería del barrio. Y lo más importante también, poner especial acento ante alguna anormalidad que podamos experimentar a nivel gástrico, algún dolor de guatita o algo que pueda dar luces de que algo no está funcionando. Así que en este sentido no se automedique, tampoco confíe en ese tratamiento que sí le pudo haber resultado al vecino o a la vecina, pero no necesariamente usted, porque cada organismo es individual y por lo mismo también asista a un especialista para resolver un problema que eventualmente podría ser, esperemos que no, mucho más complicado con el paso del tiempo. Acompáñenos hasta las 5 en el 30 Te Ayuda.